Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Antes de pasar al tutorial, vamos a pararnos a hablar un poquito, y es que, como sabéis, estamos alternando un vídeo de Python en Blender con un vídeo de diseño en Blender. La intención es empezar una pequeña serie de vídeos, no sé cuántos durará, de vídeos cortos de 15 minutos, con el objetivo de hacer un proyecto un pelín más grande. El proyecto en sí va a ser hacer un animal mecánico o steampunk. En mi caso, yo he escogido un escorpión, vosotros podéis escoger el que queráis. La idea también es que podáis ir avanzando más o menos a la par e ir consultando las dudas y poniéndolas en los comentarios. La intención también es que cada vídeo sirva para algo en concreto. Por ejemplo, este primer vídeo, la intención es que sirva para aprender a estructurar el proyecto y ver cómo empezar, cómo romper esa barrera de la creación de la página en blanco. ¿Y por qué un escorpión mecánico steampunk? ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla, simplemente me ha gustado. He visto proyectos, he visto renderizados, he visto que me gusta y es algo que no he hecho nunca. Entonces, para mí es una oportunidad de hacerlo y también es una oportunidad para compartir con vosotros todas las inquietudes y reflexiones de diseño que surjan por el camino. Y dicho esto, vamos allá. Lo más importante a lo largo de un proyecto de Blender es contar con unas buenas referencias para luego poder construir nuestros objetos, nuestras mallas. Esto lo podemos hacer de dos maneras distintas. Una de ellas, la tradicional, sería coger una pequeña ventana, como podría ser el espacio que ocupa el árbol, abrir el editor de imagen y aquí abrir nuestras referencias. Como veis, tengo aquí una de muestra. Vamos a abrirla. Y lo malo de este método es que es muy incómodo ir cambiando con este menú de una imagen a otra. Y si además estamos trabajando con materiales y texturas, esta pestaña de aquí se nos va a llenar de nombres. Por lo tanto, tampoco es tan buena idea. Puede estar bien para las referencias principales. Sin embargo, hay otro método, y es utilizar un programa externo. Os presento a PureRef, pura referencia, PureRef, como lo queráis llamar. Es simplemente un canvas infinito. Yo puedo alejarme y acercarme cuanto quiera. Si voy añadiendo más imágenes con copia-pega, esto se irá ampliando. Y esto tiene una opción para dejarlo siempre por encima de cualquier otro programa. Aunque nosotros estemos trabajando en Blender, esta ventana siempre se va a quedar por encima. Lo que podemos hacer es ese espacio que teníamos pensado dedicarle a las imágenes, dedicárselo con este programa externo, que como veis es bastante más versátil a la hora de cambiar de una imagen a otra. Dicho esto, y ya lo último antes de ponernos manos a la obra, es que no dudéis en escanear algún boceto que hayáis hecho o tener a mano el original. Aquí yo he tomado algunas anotaciones de cosas que quiero incluir o cómo quiero que estén articuladas las patas, conceptos generales que os pueden ayudar a la hora de tomar decisiones aquí en Blender. Dicho esto, vamos allá y vamos a empezar por añadir una forma básica. Hoy nos vamos a encargar de dar una forma básica a nuestro escorpión y luego, en vídeos posteriores, cada una de esas partes las vamos a ir sustituyendo por el modelo definitivo. Esto no es una norma general, hay quien trabaja mejor directamente construyendo lo que quiere hacer. Sin embargo, esto puede venir muy bien para hacerse una idea del tamaño que tiene que ocupar cada parte. También nos ayuda a repasar cómo vamos a querer modelarlo después. Y en relación a eso, vamos a ver que esta malla que va a representar a nuestro escorpión, lo primero que vamos a querer hacer es aplicarle un espejo, porque vemos que es un animal simétrico. Por lo tanto, con control R partimos esto, pues ahora está todo preparado para irnos a modificadores, usar el modificador de espejo, vemos que está respecto al eje que queremos, muy bien, añadimos el clipping. Esto de aquí vamos a hacer que sea la cabeza, por lo tanto, lo primero es que vamos a achatarla un poco.
Si no tenemos cuidado, nos saldrá un escorpión globo. A la cabeza también le vamos a añadir una división intermedia para poder hacer esto de aquí. No hay que ser muy cuidadosos en esta etapa porque recordemos que esto es solo un esquema, pero más o menos el volumen sí que tiene que estar acompasado. Seleccionamos esto de aquí, lo bajamos también un poquito y creo que voy a avanzar estas de aquí y esta va a ser la pieza donde vamos a poner los ojos. Para ello vamos a quitar el clipping, vamos a añadir un cilindro, vamos a quitarle vértices para que todo vaya más fluido, vamos a ponerle 12 y vamos a separarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es el cuerpo, la forma del cuerpo hasta justo el principio de la cola, y para ello vamos a partir de esta placa. Vamos a duplicarlo, vamos a separarlo un poco y vamos a hacer una extrusión en la dirección Y. Y ahora repetimos el proceso. Aquí ya vamos a empezar a hacerlo más pequeño. Vamos a extruir, sin embargo, de nuevo en el eje Y. Me he pasado con la diferencia de tamaño, pero no pasa nada. Vamos a moverlo un poco para adentro. Vamos a mover esto un poco para adentro. Y con esto prácticamente podemos empezar la cola. Vamos a duplicarlo en el eje Y. Vamos a decirle a esta ya que haga escala I0. Y vamos a moverla en el eje X un poquito para acortarlo. Y aquí ya va a empezar la cola. Vamos a hacer un segmento. Vamos todavía a moverlo un poco más para adentro. Estas secciones de aquí probablemente en el diseño final las hagamos como un array que sigue una curva para asegurarnos de que el número de segmentos, es decir, la distancia de la cola, es la adecuada. Y aquí ya vamos a empezar a hacerla un poco más pequeña, Shift D, y con esto ya hacemos más pequeña esta cara. Y lo único, este último segmento tiene más pinta de que todavía va a tener que ser parte del cuerpo para dar espacio a las 4 patas. Así que lo que vamos a hacer es coger esta cara de aquí y ampliarla en las X. Y vamos a añadir las patas. Si pensamos en cómo queremos diseñarlas luego, vemos que vamos a tener que hacer una y después hacer un array. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer incluso para el esquemático, para ver cómo de factible es hacer ese array. Así que vamos a añadir un cubo, le vamos a quitar el clipping, lo vamos a mover hacia uno de los lados y volvemos a activar el clipping. Lo hacemos más pequeño y lo único vamos a extenderlo en alguna de las direcciones, por ejemplo aquí. Vamos a ponernos en una vista frontal y las patas salen de debajo, recordad. Y la primera articulación de las patas que vamos a tener va a ser precisamente algo tal que así, pero sobre todo va a ser este de aquí. Este va a ser el primer grado de libertad de las patas. Así que también vamos a necesitar una pequeña base que sirva para justamente pivotar. Será algún elemento mecánico, una junta, un motor y más o menos yo diría que de ese tamaño. No lo podemos hacer tampoco mucho más grande porque si no va a acabar ocupando más que el cuerpo. Llegados a esto, vamos a extenderlo un poquito más. Tendremos también aquí un cilindro, si lo encuentro, aquí está. Es un esquema de la articulación. Lo haremos más bonito, más vistoso, pero siempre va a tener que haber algo que nos indique que gira así, como una bisagra en este sentido. Esta va a ser nuestra posición inicial, donde luego añadiremos huesos. Esta es otra cosa que puede cambiar. Hay artistas que se sienten más cómodos dando una posición inicial y ya fabricando, digamos, todas sus piezas o todos los elementos que conforman su diseño para conseguir esa posición. En nuestro caso no va a ser así. Vamos a diseñarlo en una posición de reposo, como podría ser esta. Vamos a añadir una armadura y con esa armadura le daremos la pose que queramos nosotros, en la que veamos que resulta
más vistoso. Ahora que lo estoy viendo, además, me estoy fijando en que esta pata la hemos puesto muy adelante. Tened en cuenta que antes de las patas tenemos las pinzas. No mucho, pero la voy a mover un poquito para atrás, toda esta estructura de pata. Va a resultar más conveniente editarlo en una posición un poco más natural, no demasiado, o sea, todavía tendría que retrotraerse un poco más. De hecho, vamos a cortar esta pata de aquí y vamos a moverlo todo un poquito para adentro. Una vez hecho esto, vamos a duplicar una última vez, esta vez sí que sí, y vamos a hacer esta parte de aquí un poco más pequeña, porque mi intención, si alguno se ha fijado, pero vamos, lo he pasado muy por encima, es que sea algo parecido a esto, la última parte de la extremidad. Como veis, nada increíble, pero sí que añada un grado más de rotación, para que tenga sentido que se esté apoyando en el suelo. De nuevo, esto es un esquema de cuánto va a ocupar, y si nos convence. A mí me convence este tamaño, así que lo que vamos a hacer es probar qué tal funciona todo ese tema del array para luego probarlo en nuestra versión definitiva. Cogemos todo esto, lo llevamos fuera del objeto con P, vamos a separar la selección. Esto ya son dos objetos distintos, así que nos vamos a meter en este y le vamos a aplicar un modificador. ¿Qué modificador? Un array. Lo vamos a aplicar antes del espejo, pero tenemos que aplicarlo en el eje correcto. Y vamos a duplicarlo 4 veces y lo vamos a tener que separar bastante más. Algo parecido a esto. Saldríamos del modo edición, lo aplicaríamos. Ahora mismo ya tenemos las 4 patas. Y con esto ya lo juntaríamos al objeto principal. Seleccionamos los dos, control J, y ahí lo tenemos. Falta por ver qué tamaño le damos a las pinzas. Y tiene un segmento, dos segmentos y ya por último la pinza. Así que eso es justo lo que vamos a hacer. Este sería el primer segmento. Vamos a añadir por aquí un cilindro. Vamos a hacerlo más pequeño. Espero no haberme pasado, pero creo que realmente sale muy de los lados, dejando este hueco de aquí, casi toda esta cara, solo para la mandíbula. Es decir, que para la mandíbula tendríamos que destinar un espacio tal que así. Igual un poco más, igual un poco menos. Vamos a acabar ya, vamos a duplicar esto, vamos a ponernos en la vista vertical, a rotarlo desde el punto 3D. Las pinzas vamos a editarlas así, en una posición más o menos natural. Y por último, voy a colocarme en la vista vertical, vamos a duplicar esto por aquí y vamos a añadir aquí un cubo. La pinza me gustaría dividirla en 3 partes. La primera sería un bloque, a ver si consigo seleccionar la cara de este lado, ahí está. Un bloque más o menos de este tamaño. Vamos a mover esto también. Sería ese tamaño por ahí, esto. Este sería uno de los bloques que quiero que formen parte de la pinza. Vamos a rotarlo un poco. Así. Estaría por aquí, este bloque. ¿Qué sería el equivalente? A ver si tenía una foto de la pinza aquí. Sería el equivalente a esta especie de burbuja, por así decirlo, que tiene. Los otros dos bloques, como os podréis imaginar, son cada una de las dos partes de la pinza. Una que va a estar fija a esta pieza de aquí y la otra que tiene que ser móvil para poder cerrar la pinza precisamente. Para ello vamos a duplicar esto de aquí, vamos a llevarlo aquí y vamos a hacerlo más pequeño. Voy a cambiar de nuevo al punto medio, que es más cómodo para editar. Y vamos a llevárnosla un poquito más para el extremo. Porque la otra pieza va a tener que tener no una bisagra, pero de nuevo un elemento visual que indique que pueda girar.
por aquí. Y va a ser muy parecida a esta, así que vamos a duplicar. Vamos a hacer una escala de -1 en el eje X, simplemente, y vamos a rotarla. Y lo que vamos a hacer es llevarnos este punto de bisagra, por así decirlo, un poquito para atrás, al igual que esta arista de aquí, nos la llevamos también un poquito para atrás. Ahí parece un buen lugar. Esto de aquí lo hacemos un poco más grande también, así. Y por último, para que no se diga, vamos a poner control N para cambiar las normales. Y este sería el esqueleto de nuestro escorpión. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer los siguientes vídeos? Este escorpión, lo primero lo vamos a mover a otra capa. Nosotros vamos a trabajar en la primera capa con nuestro escorpión definitivo, pero hasta que no acabemos vamos a seguir seleccionando las dos. Por cierto, el cómo he seleccionado estas dos capas es seleccionando una y con Shift seleccionáis la otra. Con eso estáis trabajando en las dos capas. Pero eso no es todo. Para ponernos las cosas más fáciles vamos a ir al menú de objeto, vamos a ir para abajo y vamos a decirle que nos lo muestre como un alambre. Veis que ahora vemos la estructura. Y aquí le vamos a decir que nos lo muestre como alambre. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que si nosotros añadimos ahora en la primera capa una malla, bueno, mejor si la ponemos por aquí en el centro, y decidimos que queremos empezar a trabajar con ella, aparte de decirle que este escorpión lo queremos como modo en alambre, podemos decirle que lo queremos como rayos X. Esto lo hemos usado ya a la hora de diseñar las armaduras. Como las armaduras suelen quedar por dentro de los objetos, nos suele interesar que se vean con rayos X, es decir, que se vean por encima de todos los objetos. Este va a ser el caso para nuestro esquema de escorpión. A lo mejor en alguna ocasión nos conviene o nos compensa separar una de las partes y olvidarnos del resto del escorpión. Puede ser. Sin embargo, este va a ser el flujo natural de lo que vamos a ir haciendo. Una vez hecho esto, nos metemos aquí dentro y empezamos a moldearlo, esta vez ya bien, teniendo en cuenta estas referencias, digamos, de tamaño. Voy a salirme fuera, voy a eliminar este cubo y vamos a guardar. Vamos, control S, sobreescribir, sí, ya lo había guardado y por si os sirve de algo, el cómo tengo organizada la carpeta, tengo la carpeta del proyecto, que sería la que movería de un ordenador a otro, y por un lado tengo referencias, no veis nada, pero está la imagen PNG y mi archivo de PureRef o PureRef o pura referencia. Aquí tengo el archivo de Blender. En el futuro muy probablemente abriremos una carpeta que sea texturas y otra carpeta que sea renderizados probablemente para sacar los resultados a un lugar que nosotros controlemos. Pues hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. No vamos a extendernos más, aunque pueda parecer un poco inútil, pero bueno, es importante el tema de que os quedéis con el tema de las referencias de imágenes. Si queréis adoptar este esquema de primero tomar un poco las medidas de lo que queréis hacer, que además eso ayuda a lo que decíamos, a vencer al miedo a ese horror vacui y empezar a hacer algo, aunque sea una birria, aunque sean cilindros y prismas, para luego poder construir encima y que no te dé pena. Y por último, eso sí, que siempre cuando empecéis tenéis que plantearos, antes de hacer nada prácticamente, o si estáis en etapas muy tempranas, como podría ser hacer esto, siempre tenéis que plantearos cómo vais a modelarlo. Por ejemplo, esto que hemos dicho de la cola, o el saber que vais a diseñar una pata y luego vais a aplicar un array, y luego el espejo se encargará de la otra mitad. Cositas así, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os guste esta iniciativa de hacer un proyecto un poco más grande y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.